caminemos firmes y que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Vamos a ir entendiendo la importancia de darle, vaya la redundancia, de darle importancia a nuestra salvación. Por eso dije, vaya la redundancia. Porque es muy importante. Yo no sé si todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes lo sabe, si realmente estamos aquí porque queremos llegar con Cristo. O simplemente tal vez hay quienes están aquí, tal vez nada más para ver qué se siente. Tal vez otros están aquí porque a lo mejor los trajeron a fuerzas, pero no quieren saber de Cristo, principalmente los jóvenes. Otros estamos aquí porque realmente queremos un día estar con Cristo, porque anhelamos obedecer su palabra, porque sabemos que si no nos apercibimos, podemos terminar en un lugar que no es muy agradable como hijos de Dios. Y aclaro que no es porque caminemos por obras, sino caminamos por fe. Y muchas veces cuando caminamos nosotros o escuchamos la palabra de que somos salvos por gracia y que caminamos por fe, pensamos que no hay que hacer absolutamente nada porque ya Cristo pagó todo. Y sí, ya pagó todo, dando referencia al pecado. Yo te voy a pedir que hagas un esfuerzo en el nombre de Jesús y no te duermas. Mira, apaga tu celular. No, mira, saca tu celular y apágalo. Porque hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón. Hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Ponle ahí modo avión, pero hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo. Mira, diría por ahí algunos ciegos, Dios no te va a llamar ahorita. Te está hablando ahorita. Entonces, hermanos, no te levantes a contestar llamadas, concéntrate, porque Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que ya es por gracia, Dios quiere que nos apercibamos, que vivamos una vida en plenitud, que no nos volvamos religiosos, que disfrutemos esa vida también aquí en la tierra, pero a la manera de Cristo, siendo obedientes a Cristo, arreglando nuestras vidas espirituales, que seamos conscientes, mis amados hermanos, de que realmente el día que yo parta de esta tierra, realmente yo me vaya con Cristo. Que estemos conscientes que no nos estamos autoengañando en nuestro corazón, hermanos. Cristo ya pagó el precio tan alto y lo hizo por ti y por mí, por todos los que estamos aquí y por todos los que están sobre la faz de la tierra. Pero hay un problema en el ser humano, que no todos quieren seguir a Cristo, no todos quieren obedecer, no todos quieren arreglar su vida espiritual, hermanos. Y es un problema en el corazón del hombre. Muchas veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades, muchas veces no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta muchas veces porque no nos gusta obedecer. Y necesitamos apercibirnos, hermanos. Estuve varias noches meditando, porque me gusta meditar ahora sí que en la noche, que es cuando está uno más tranquilo.
respecto a lo que es la salvación, hermanos. Y vino algo que el día de ayer, te voy a ser sincero, realmente si acaso dormí como una hora, por mucho, porque yo estaba más meditando en la palabra del Señor. No podía dormir, aparte había un mosquito que se puso por ahí el Señor y que andaba por ahí menos, dormí, y se encargó de que me mantuviera despierto. Y estaba yo meditando en la palabra que el Señor nos ha dado, que ya me había dado desde la semana, y meditaba, y eran las 4 de la mañana cuando todavía estábamos meditando la palabra y haciendo los últimos detalles de lo que Dios nos va a hablar hoy. Entonces yo le preguntaba al Señor, le decía: Dios, yo puedo ver que tu pueblo, que nosotros, tus hijos, somos muy importantes para ti, Señor. Y se empezó a quebrantar mi corazón. Yo no sé, pero mira, yo te voy a invitar a que tú medites desde el momento en que tú recibiste a Cristo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Mira, y para ayudarte a meditar, tú meditando en lo tuyo, yo quiero compartirte un poquito, leve, un pequeño pedacito, nada más de mi vida. Por el caminado del Señor, yo miraba en esos meses pasados, yo miraba cuán bueno es Dios con nosotros, en ese caso conmigo. Yo meditaba en el caminar, así como yo iba en ese tiempo cuando yo no conocía de Dios. Es para que ahorita yo estuviera, como dicen por ahí, 3 metros bajo tierra. Y no estaría viviendo en estos momentos para contarlo. Porque todos mis contemporáneos que tienen mi edad, o si no lo sabías, yo ya tengo más de 60 años. Y todos ellos ya no están aquí en la tierra. Y los que me conocen de menos tiempo y a unos que todavía viven de mucho más tiempo, siempre me hacen una expresión: es que pareciera que no pasara el tiempo sobre usted o sobre ti. Y sí, el tiempo pasa. Y yo he visto la misericordia de Dios, y a pesar de mi comportamiento cuando no conocía de Dios, a pesar de mis maldades, a pesar de todas las cosas que han acontecido en mi vida, yo pude mirar que en cada situación, aunque no estuviera con Dios, Él tuvo el cuidado de mí, porque ya tenía un propósito conmigo. Y hoy tú estás aquí por pura misericordia de Dios, porque hay quienes han pasado o pasaron muchas cosas. Pero ¿sabes? Dios estuvo contigo. Por eso hoy tú puedes estar aquí. Por eso hoy tú puedes todavía ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, alguien que tenga la meta de verdaderamente llegar con Cristo. Y vamos a ver un poquito, a profundizar un poquito de lo que hizo Jesús por ti, de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Vamos a leer Éxodo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 4, del versículo 1 al 4.
Éxodo, cuando lo tengas dices amén, pues ponemos de pie en el nombre de Jesús. Ponemos de pie en el nombre de Jesús. Enseña a tus pequeños a ser obedientes, a tener un respeto a la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Oramos al Señor. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, y te ruego, Padre Santo, que abras los oídos espirituales de cada uno de tus hijos, sus ojos espirituales, Señor, para que pueda quedar la palabra sembrada en sus corazones. Que la palabra sea una semilla, Señor, que pueda caer en tierra fértil y que dé frutos en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Aquí vemos a Moisés, mis amados hermanos, cuando fue a ver al faraón. En el capítulo 3 vemos en el capítulo 3 el llamamiento de Moisés. Y aquí en este capítulo y estos versículos le dice a Moisés, habla ahí con Moisés, y Moisés, para empezar, antes de que llegara a este lugar, antes de que llegara para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, él estuvo en Egipto. Él vivió en Egipto, tuvo las enseñanzas de Egipto, y por lo que dice la palabra, mis amados hermanos, Moisés era un ingeniero. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Usted ha leído, ¿verdad? Era un ingeniero, y ahora en esta condición en la que estaba, cuando salió huyendo, se fue al desierto y allá se convierte en un pastor. Qué cambio tan tremendo de Moisés. Una vida de lujo, con estudios, con mucho conocimiento, y llega al desierto para ser un pastor. Pasa un tiempo Moisés en el desierto, aprende a pastorear las ovejas, y posteriormente Dios lo envía para libertar a su pueblo. Y Moisés, cuando lo manda a Dios, le dice: es que no me van a creer. En el versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Dice: no me van a creer.
Entonces ahí le dice, Dios le hace una pregunta y le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Y qué respondió Moisés? Una vara. ¿Por qué traía una vara? Porque era pastor. Porque era pastor. Y más adelante, con esa vara, en una ocasión, llegan con el faraón y para mostrar el poder que Dios le había dado a Moisés, le dice, tira tu vara. En este caso fue Aarón. ¿Y en qué se convirtió la vara? ¿En qué? En una culebra. Y ahí lo dice, él le dijo, échala en tierra, y él la echó e hizo que una culebra, y Moisés huía de ella. Hizo, primero la tiró a Aarón y en otra ocasión la tiró en una la tiró Moisés y en otra ocasión la tiró Aarón. En este caso, en la escritura que estamos leyendo, nos dicen que la tiró ¿quién? Moisés. Y dice que la echó la vara, cayó en el suelo y en ese momento se convirtió en culebra. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Dice que huía de qué? ¿Tú te imaginas a Moisés corriendo así? Porque no sé si era miedosa a las serpientes, pero no creo que tanto, ¿verdad? Pero me llama la atención ahí porque dice que Moisés estaba huyendo. Ya Dios le había dicho que estaba con él, ya había hablado con él, ya lo había capacitado en el desierto, ya lo había mandado, lo estaba instruyendo, ya le había dicho, yo estaré contigo, y él tenía miedo. Así que esa vara se volvió culebra, se volvió serpiente. Toma bien en cuenta eso. Entonces aquí vamos a hablar acerca de la vara de Moisés y las serpientes. En el versículo 10 de Éxodo, mira lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hacer. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué hizo Jehová? Se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que deben de hacer. Amén. ¿Qué le mandó Dios a Moisés? Una ayuda. ¿Quién fue esa ayuda?
Aarón. Bien, hermanos, aquí hay una primera situación, hermanos. Primero Moisés, aunque Dios ya le había dicho que estaba con él, aquí vemos una actitud de Moisés muy hermosa. Reconoció que era torpe, reconocía que le hacía falta hablar, que no podía hablar, reconocía que no podía caminar solo, que necesitaba una ayuda. Y sabes, en el hombre de nosotros, muchas veces esas cosas no las entendemos. Muchas veces somos torpes. Muchas veces podemos ser egoístas, podemos ser orgullosos, podemos, no sé, tener tantas cosas en el corazón y casi estamos muriendo solos antes de pedir ayuda. Y muchas veces el orgullo es tan grande que estamos pasando situaciones y ni siquiera volteamos a Dios para decirle: Dios, te necesito. Y preferimos estar ahí haciendo las cosas solos, buscando las cosas solos, y no buscamos a Dios. Pero Dios tan bueno, a pesar de todo eso, le dice: ¿sabes qué? Sí te voy a dar la ayuda, aunque Dios se enojó porque no le entendió, pero no descargó. Ahí vemos que Dios no descargó su ira. Que ahí es otro problema también que tenemos los seres humanos, que no nos podemos controlar. Y Dios nos enseña a no descargar nuestra ira. Se enojó, pero no hizo nada. Al contrario, ahí vemos también la misericordia, porque le dice: ¿sabes qué? Está bien así con Aarón. Y luego mira, dice, en el versículo 12 le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Amén. Entonces, ya leímos el 15, donde dice: tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y aquí miramos que ya no es un llamado, son dos llamados. Es importante que podamos entender esto, hermano, por lo que el Señor nos va a enseñar. Cuando Dios le pregunta a Moisés que tenía una vara, Dios le estaba diciendo, le estaba dando esa vara para poder mostrar la grandeza de Dios, para poder mostrar su poder, para que se pudiera mostrar los milagros que iba a hacer Dios con Moisés y con Aarón a través de esa vara. Entonces aquí vamos a ver que esa vara se convertía ¿en qué? En serpientes. Cuando era vara, ¿verdad? Y la utilizaba Aarón, ¿qué sucedía? Milagros. ¿Ah? Pero también cuando la soltaban y caía en la tierra, ¿se volvía qué? Culebra, se volvía serpiente. Entonces Moisés dice que huía, pero ahí vemos que Dios también le sigue dando instrucciones y le dice: agárrala por la cola. Y una vez que la toma por la cola, le dice, la toma y se convierte en vara. O sea, la vara se convirtió en serpiente. Después toma la serpiente de la cola, la toma y se vuelve ¿qué? Vara. Amén. Y vamos a ver el significado de lo que es la vara de Moisés, hermanos. Porque tiene mucho que ver con nuestra vida, tiene mucho que ver también
entender todo esto para nuestra salvación y entender la profundidad de lo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la vara representa autoridad del pastor. Representa la vara autoridad para poder dirigir al redil, o sea, las ovejitas. Segundo, representa la autoridad y la voluntad de Dios que había puesto en Moisés. O sea, una autoridad en Moisés. Le estaba delegando autoridad. La vara se usaba para dirigir al redil a las ovejas cuando se desviaban. Y eso es importante que como pueblo lo podamos entender. Los que Dios ha levantado como siervos, es importante entender. No es necesario, que tengamos que tener una vara física que la estén mirando. Trae la vara, trae la autoridad. Sino más bien el llamamiento que Dios ha hecho a los que son siervos del Señor es entendible que Dios le está dando una autoridad para poder dirigir a las ovejitas, al pueblo de Dios. Y tercero, Moisés, esa vara la utilizaba también para sostenerse. Yo meditaba esto porque muchas veces ustedes saben que los que ya son ancianos, ya muy ancianos de edad, muchas veces necesitan algo con que sostenerse, una vara, un bastón. Y Moisés, esa vara la utilizaba principalmente cuando iba entre las rocas, entre las piedras, y en las subidas se sostenía con esa vara. No son tres cosas que vemos de la importancia de lo que tiene el significado de la vara. Y vemos también ahí que por 40 años, hermanos, Moisés se estuvo sosteniendo con su vara y nunca, yo te aseguro que todos esos 40 años que estuvo pastoreando y el tiempo que estuvo en el desierto, nunca se imaginó que esa vara un día se convirtiera en serpiente. Imagínate, nosotros, ¿no? Tú tienes una vara durante mucho tiempo, la tienes, pasan los años, y ahí la tienes, te sostienes en esa vara, y nunca te imaginas que se va a volver una culebra o una serpiente. Y así estaba Moisés. Tampoco se imaginaba Moisés cuando estaba en el desierto que tenía un Dios tan grande, que tenía un Dios tan poderoso, que podía convertir su vara en serpiente. O sea, tampoco se lo imaginaba. Y mucho menos que con esa vara pudiera hacer milagros. Pero eso era lo que tenía Moisés en sus manos, esa vara. Pero sabes, lo curioso de todo esto es que esa vara era algo especial y Dios la utilizó. En la tierra serpiente, en la mano de Moisés vara. Y cuando estaba en la mano de Moisés ocurrían milagros. Cuando llega el faraón, cuando llegan con el faraón, cuando le dice en Éxodo, deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto.
El faraón, ¿qué le dijo el faraón? No, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar ir. Y tuvo una actitud negativa el faraón y no quería dejar ir a los hijos de Dios. En el capítulo 16, ahí vemos también que la vara también se convierte en serpiente. Iba con Aarón, pero ahí, en ese lugar, precisamente no les creyeron, y sucede que dicen, pues es que eso cualquiera lo puede hacer. Y el faraón manda a traer a los brujos, manda a traer a los hechiceros, e hicieron lo mismo, pero en esta ocasión con la vara de Aarón. Él tira la vara, se convierte en serpiente y le dice, ¿sabes qué? A mí esos trucos no me convencen. Vienen los hechiceros y también tiran la vara que traían y también se convierten en serpientes. Pero sucede de que la vara se comieron las serpientes de los hechiceros. Y vemos así como Dios utilizó con la vara de Aarón los milagros. Con esa vara Dios hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre. ¿Qué más hizo? Que cuando levantó la vara, comenzó a caer granizo también. Cuando empezaron a venir todos las langostas, con esa misma vara Moisés, también cuando tocó la roca, ¿qué salió de la roca? Salió agua. Y entonces esa agua, Dios mostró su poder utilizando la vara, y esa agua fue para darle de beber a todo el pueblo de Israel en el desierto. Entonces Dios mostró al faraón también todos esos milagros de que Dios estaba con el pueblo de Israel, de que Dios estaba con Moisés, hermano. Amén. Entonces mientras la vara estaba en la mano de Moisés, sucedían milagros. ¿Y sabes qué nos enseña ahí? Que nosotros somos vara. Escúchalo bien. Nosotros somos vara. Y no sé si ya más o menos tengas idea por dónde va el Señor. Nosotros somos vara cuando estamos en la mano correcta. Dios le dio autoridad a Moisés y a Aarón, y esa vara, ¿qué hacía? Se convertía en serpiente mientras estaba en el piso, y en vara cuando estaba en la mano correcta de Moisés, al que Dios le había dado autoridad.
Entonces nosotros somos varas, pero también podemos ser serpientes, hermanos. Y dijimos que la vara simboliza autoridad y el poder de Dios. ¿Qué simboliza? Autoridad y poder de Dios. Cuando nosotros no estamos en las manos correctas, hermanos, podemos convertirnos en serpientes. Vamos a empezar a ver lo que es lo de la cruz, hermanos, porque es el madero, la salvación, hermanos. Y qué tan importante es que nosotros seamos esas varas en las manos de Jesús, en la mano correcta. ¿Sabes? Que muchas veces, cuando nosotros ya conocimos de la palabra, cuando ya conocimos del Evangelio, cuando ya tenemos un crecimiento espiritual, hermanos, muchas veces, hermanos, dejamos de caminar correctamente en Cristo Jesús. Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar caminando como esas serpientes tiradas en el suelo. Y no te estoy insultando, claro. Estamos haciendo lo que representa, lo que simboliza la vara y la serpiente en las manos, en este caso la vara en la mano correcta. Y empezamos desde el Antiguo Testamento, desde cuando Dios empezó a autoridad, lo representó con una vara, un pedazo de madera. Un pedazo de madera. Y esa vara, Dios dio a Moisés la autoridad y mostró su poder a través de esa vara. Pero esa vara tenía que estar en la mano correcta. Cuando era soltada la vara y cuando caía al suelo, cuando tocaba el suelo, cuando tocaba el polvo, se convertía en serpiente. Y no quiero dar tanta explicación de lo que significa la serpiente. Y muchas veces cuando nosotros ya vamos teniendo un crecimiento espiritual, empezamos a fallarle a Dios. Y más si de repente Dios nos hace un llamado, o Dios te ha hecho un llamado, de repente lo abandonas, de repente te pones a tú por tú, hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Y muchas veces esa autoridad que Dios delega al pueblo de Dios, muchas veces se revelan y sin darse cuenta dejan de estar en la mano correcta y se convierten en serpientes, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, que no podamos entender eso y muchas veces estamos fuera de la mano de Dios. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, mis amados hermanos, muchas veces tal vez hemos sido traicionados, tal vez te han lastimado en tu corazón. Entre la misma familia de Cristo, en tu propia familia, situaciones difíciles que has pasado, donde se ha lastimado tu corazón. Porque hay serpientes muchas veces por todos lados ahí que dicen estar en Dios, pero están en las manos incorrectas. Están caminando como serpientes, arrastrándose en el suelo. Porque toda decisión que toman, no la toman correctamente, porque no caminan a la manera del Señor, a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Están fuera de la voluntad de Dios, porque no escuchan la voz del Espíritu Santo. Porque pueden pecar con mucha facilidad. No escuchan la voz de Dios para obedecer y decir, yo quiero caminar a la manera de Cristo.
Yo voy a obedecer a Cristo Jesús. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Quiero tener la llenura del Espíritu Santo para caminar un día que yo pueda estar con Él allá en el cielo. Yo quiero estar en la mano correcta que se llama Jesús. Hermanos, es importante que no nos apartemos de la mano de Jesús y que seamos esas varas que podamos ser utilizados, que Dios te utilice para que tú le sirvas a Dios si es que ya tienes tiempo, que puedas ir corrigiendo tu vida espiritual, porque tenemos una meta y esa meta está en Mateo 5:8 y en Hebreos, que dice que vamos a mirar a Dios cara a cara. Nuestra mirada, mis amados hermanos, no la podemos quitar de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender que esa es la mano en donde necesitamos estar, la mano correcta, que no nos apartemos de esa mano para que seamos utilizados, no solamente para formar carácter a la imagen de Cristo, sino para servirle con todo nuestro corazón, para adorarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Eso necesitamos, hermanos. Antes que mirar a nuestro alrededor, antes que mirar los errores de los demás, necesitamos ser esa vara que sea útil en el pueblo de Dios. Que tú seas una vara donde se pueda sostener tal vez el liderazgo, los siervos, los pastores, los ancianos del mismo pueblo. Que tú seas esa vara que se pueda sostener, que seas esa vara que pueda edificar, que sea esa vara que pueda ayudar a crecer al pueblo, no a destruir. Muchas veces Dios nos ha llamado y hemos caído en el suelo. ¿Lo sabes? También hay varas, hermanos, pero también hay serpientes que puede tomar Dios en su mano. ¿Y sabes quiénes son los serpientes? Los que muchas veces ya tal vez han caído y tal vez ya no tienen una esperanza. Tal vez fueron lastimados, fueron heridos, ya no quieren seguir adelante, han cerrado su corazón. Tal vez pasaron situaciones difíciles, pero ya no quieren seguir hacia adelante, se han dado por vencidos, porque han pasado tantas situaciones, han pasado tantos problemas y se soltaron de la mano de Jesús y cayeron al suelo. Y se convirtieron en esas serpientes que andan ahí en el polvo, andan en la tribulación, andan en las pruebas, andan en situaciones difíciles y andan ahí en el polvo. Y Jesús quiere tomarlas, quiere agarrarlas ahí y convertirlas en vara, pero muchas veces no se dejan porque han endurecido su corazón. Hermano, ¿cuánto amor sientes en tu corazón por Dios? Porque el que es una vara, hay un fuego en su corazón por adorar a Dios. Hay un fuego en su corazón por servirle a Dios, por cantarle, por adorarle, por estar en sus cosas. Hay un fuego que se mueve ahí adentro, que no nos deja estar en paz. Queremos adorar a Dios en todo el tiempo. Anhelamos obedecer a Dios en todo tiempo, porque queremos, lo necesitamos, porque reconocemos que Él nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. Y sabes, es lo más hermoso. Hermanos, necesitamos ser varas en las manos de Jesús. Si tú has sentido el enfriamiento en tu corazón, lo sientes que te estás enfriando, despierta en el nombre de Jesús.
y déjate utilizar por Dios. Sé esa vara que pueda sostenerse aún en el mismo pueblo. Allá a tu lado tienes a alguien que tal vez necesita de ti. Allá a tu lado hay alguien que tal vez se puede estar despedazando y necesita de ti un abrazo, necesita que lo despiertes, necesita que le des una palabra de aliento. ¿Dónde está esa vara para que sea utilizada por Dios? Pero eso nada más es el principio, hermano. Dios puede levantar también serpientes y usarlas poderosamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes cuándo? Cuando esas serpientes deciden de dejar de morder el polvo y estar tirados en la tierra. Dios no nos va a ir a corretear ahí y decir, a ver, lo voy a pescar. No. Tú tienes que decidir. Si tú sientes que estás ahí en la tierra y que no te puedes levantar, dice el Señor, decide levantarte. Decide que yo te tome en mis manos y que seas esa vara, porque yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo voy a hacer cosas grandes contigo, dice el Señor. Yo te levantaré, te utilizaré, bendeciré tu casa, estaré contigo, iré delante de ti, serás esa vara, ya no estarás mordiendo el polvo, ya no estarás tirado como esa serpiente ahí en el suelo, me serás útil. Yo pregunto, hermanos, ¿tú quieres ser esa vara en las manos del Señor? ¿O quieres ser esa serpiente mordiendo polvo en la tierra y pasando dificultades y luchando contigo mismo, tal vez dando marcha atrás, renegando de Dios, renegando de las cosas, renegando de tu familia, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué quieres ser? Decide ser vara. Decide ser vara. Y si hablamos ministerialmente, hay quienes han recibido llamado y han dejado de servir. Decide volver a servir a Dios. Decídelo. Levántate. Dios no te está condenando, Dios te está llamando. Proverbios 29, 15. ¿Cómo dice? La vara y la corrección dan qué? A ver, digo fuerte. La vara y la corrección dan qué? Sabiduría. Más el muchacho consentido que a recordar a quién? A su madre. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 14. Del 14 al 21. Gloria a Dios. Y seguimos con Moisés. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La corrección. En Proverbios nos habla de la corrección. Y aquí nos enseña, dice que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Sucedió algo más con Moisés, hermanos. Cuando el pueblo de Israel fue liberado y fue llevado al desierto, no fue de mucho gozo, que digamos, porque no entendían muchas cosas, no entendían el plan de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Que se empezaron a quejar, ¿verdad? Se empezaron a quejar de la comida, ¿verdad? De la comida que Dios le daba, les dio el maná, vieron el poder de Dios, pero decían, ay, es que esa comida es muy liviana, como que no me llena, no sé, los pensamientos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero aquí el punto es de que se quejaba el pueblo de Dios. Empezó a murmurar, empezó a criticar, se empezó a desanimar, y todas estas cosas, hermanos, hicieron enojar a Dios. Hicieron enojar a Dios, hermano. Por eso, aunque no es el tema, es bueno recalcar, hermano. La vez pasada mencionábamos, y yo te pido en el nombre de Jesús, escucha esto: las quejas no son buenas, el desánimo no es bueno. La queja, el desánimo, la murmuración y todo eso que hizo el pueblo de Israel y que actualmente se hace en el pueblo de Dios, eso enoja a Dios. Y esto es como un cubetazo de agua para todos aquellos que dicen que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero también tiene su lado de ira. O sea, Dios tiene un límite. Dios es amor y Él trae, además, podemos mirar tan grande el amor de Dios en la cruz, lo que hizo Jesús por nosotros. Un amor incomparable. Aquí en la escritura nos dice que cuando el pueblo de Israel se empieza a quejar, empieza a murmurar, se empieza a desanimar, hermanos, Dios se enoja. Y mira lo que sucede cuando se enoja Dios. Cuando nos sacó de la esclavitud, dice que entonces salieron serpientes y los empezaron a picar, hermanos. ¿Sí han leído esa escritura? Lo empezaron a picar, los empezaron a picar, y muchos de ellos del pueblo de Israel morían por las picaduras de las serpientes, hermanos. Y eso sucedió. ¿Por qué? Porque hicieron enojar a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, cuando vio que se estaban muriendo las personas, le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué, Moisés?
levanta un madero tan alto como puedas ahí en el desierto. Y vas a poner una serpiente de bronce. ¿Ya han leído ese pasaje? Vas a poner ¿qué? Una serpiente de bronce. Y recordemos que en esos tiempos ahí no había médicos, no había antídotos, no había medicinas, no había nada para poder curar a los del pueblo de Israel que eran mordidos por la serpiente. No había nada de eso. Entonces Dios manda a Moisés a que ponga el madero y la serpiente de bronce, para que cuando el pueblo fuera picado por la serpiente, volteara a ver el madero. ¿Y qué sucedía? Sanaba. ¿Qué sucedía? Sanaba. Pero tenía que ¿qué? Voltear a ver ¿qué? El madero. Y lo del madero, mis amados hermanos, pues obviamente lo entendemos. Representa el madero de donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Eso lo podemos entender. Un día el pecado, cuando empezamos a crecer, fuimos de niños pequeños, empezamos a conocer la maldad, ya traíamos de por sí el pecado original, ¿verdad? Ya éramos simiente de Adán, imagen de Adán, y entonces Dios sabía que un día el pecado nos iba a picar, la muerte nos iba a picar, el dinero nos iba a picar, la ambición. Hay varias cosas. Cuando hablamos de picar, es todo aquello que no le agrada a Dios y que te aparta de Dios. Es cuando es la mordedura de la serpiente, porque todo eso mata espiritualmente a los hijos de Dios. Todo lo que no sea de Dios y que le tomas mucha importancia, que le das prioridad, es una picadura de una serpiente. Y aquí dice claramente, hermanos, dice que el pueblo de Dios tenía que voltear a ver el madero para que sanara. Y ahí nos está dando la receta, porque muchas veces nosotros nos estamos muriendo espiritualmente y sentimos que ya no podemos, tenemos el corazón destrozado en tantas situaciones, pero no volteamos a ver el madero. No volteamos a ver la cruz de Cristo para ser sanados en el corazón. Y es necesario que volteemos a Jesús, hermanos. Y el pueblo de Israel bastaba con que volteara a ver el madero y quedaba sano. Pero ¿sabes? Hay algo que todos muchas veces nos podemos preguntar. ¿Por qué una serpiente de bronce en el madero? Todos sabemos, hermanos, que cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, todos sabemos que la solución a todo problema es mirar la cruz de Cristo. Que toda esperanza, toda salvación es mirar la cruz de Cristo. Y mientras nosotros no nos apartemos de todo eso, tenemos esa esperanza de ser librados, de ser sanados, tenemos la esperanza de llegar con Cristo y sentimos que más bien con Él lo tenemos todo. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios
5. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En qué? En él. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, Jesús, es el madero. Él estuvo ahí clavado en la cruz. Y Él tomó nuestro lugar, hermanos. ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesús. Él tomó nuestro lugar. Jesús. El santo de santos, el que no conoció pecado, se hizo, ¿qué dice? Pecado por nosotros en la cruz del Calvario, a través de su sangre, para que tú y yo fuéramos restaurados, para que tú y yo fuéramos nuevamente ser utilizados por Dios, para que volviéramos a tener un futuro, para que ya no estuviéramos muertos espiritualmente. Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Recibió todo ese pecado, hermanos, por nosotros. Nosotros éramos esas serpientes, hermanos, con mucho pecado. Y Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio a través de toda su sangre para que podamos volver ser usados por Dios. Y Jesús lo hizo todo por ti y por mí. Lo hizo todo. Él tomó nuestro pasado, la unió con Él y la cargó sobre sí, para que nuestros pecados fueran perdonados. Se hizo pecador por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. Y yo te voy a invitar a que medites todo eso. Una vida eterna con Jesús. Es importante voltear a la cruz para estar en la mano correcta. Esta es una locura del Evangelio, hermanos, que muchas veces ahí como hijos de Dios nos podemos perder, pensando en la gracia y que la salvación no se pierde, hermanos. Mira, si nosotros hacemos un análisis de lo que significa la serpiente, cuando se arrastra, la serpiente pues tiene muchos significados, hermano. La serpiente pues de entrada tiene que ver con la murmuración, con la crítica, con todas las cosas malas, y tiene que ver con la serpiente antigua, que es Satanás, hermano. Entonces, si miramos todo eso, entonces nosotros cuando no habíamos recibido el Evangelio, éramos
serpientes, éramos hijos de Satanás. Pero cuando venimos a Cristo, Él paga el precio, toma todo el pecado para darnos vida eterna, recibe el castigo en la cruz y lo hace todo por cada uno de nosotros, hermanos. Para que nosotros valoremos la salvación que nos ha dado. Y aquí es bien importante, hermanos. Mientras nosotros no estemos en la mano correcta, nuestra salvación está perdida. Escúchalo bien. Mientras no estés en las manos correctas, mientras no estés haciendo lo recto, mientras no tengas el carácter de Cristo, mientras no tengas la llenura del Espíritu Santo, tu alma está perdida. Aunque hayas recibido a Cristo, ya tendremos tiempo de compartir las Escrituras en donde habla de los que recibieron dones, de los que inclusive siervos de Dios que estuvieron ministrando la palabra de Dios, que ya habían nacido de nuevo. ¿Cómo es que cayeron? ¿Cómo es que recayeron, hermanos? Por eso es importante que podamos entender en que seamos sujetos y estar en la mano correcta, que es en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y no apartarnos. Y nosotros es importante que tomemos esa decisión, hermanos, y tomar la decisión de voltear hacia la cruz para ser sanados, de dejarnos tomar, de tomar la decisión de dejarnos tomar en las manos de Jesús para que haga la obra en cada uno de nosotros y no estar tirados como estas serpientes ahí, dando lata nada más ahí o haciendo daño a los que están a nuestro alrededor, sino mirando por nuestra salvación, mirando porque seamos útiles en la casa de Dios, en el camino de Dios, para los que están a nuestro lado. Y que a través de esa cruz donde Jesús lo dio todo, tengamos vida eterna. Pero dentro de todo esto, hermanos, y quiero terminar con esto, me quedó una pregunta, hermanos, que taladraó mucho en mi corazón, por eso es lo que yo estaba meditando. Y ahí Dios habló a mi corazón, hermanos, como iglesia, y que muchos alrededor de toda la tierra estamos o pueden estar en estas circunstancias, hermanos. ¿Y qué con la serpiente que no decide voltear a la cruz? ¿Qué con aquel que tiene el corazón duro y no decide entregarle su corazón a Cristo? ¿Qué con aquel que está lastimado, que está herido en su corazón y no decide ser sanado por Jesús? ¿Qué? Esa serpiente que está mordiendo el cuerpo ahí. Y que no tomaba la decisión, o no toma la decisión de ser levantado. ¿Sabes? Y yo me quedé meditando que esos son los que pierden su salvación, ¿no? Los que deciden caminar solos sin la mano de Jesús, porque ya Dios les dio la salvación, ya son salvos. Ya son salvos, hermanos. Ya nadie les puede quitar la salvación. Solamente nosotros podemos quitarnos la salvación por sí solos. Y cada uno de nosotros decidimos, hermanos, si tú quieres levantarte y voltear hacia el madero, voltear hacia la cruz, para que Él dirija tus pasos, para que te llenen de la presencia del Espíritu Santo. O quedarte tirado, quedarte tirado ahí en el suelo, mordiendo el polvo. Nuestras convicciones necesitan ser firmes, hermanos.
Nuestra salvación no es un juego. Nuestra salvación es importante, pero la decisión la tenemos tú y yo. Tú tienes la decisión de levantarte, tú tienes la decisión de desempolvarte y decir: Señor Jesús, aquí estoy, yo quiero levantarme en tu nombre, Señor. Yo quiero ser vara, yo quiero ser utilizado ahora, quiero estar en tus manos. Quiero ahora que me utilices para hacer milagros, para imponer manos, para predicar el Evangelio, para imponer manos y que los enfermos sanen, para poder restaurar los corazones que son lastimados. Yo necesito que me utilices, que tú le puedas decir a Dios así: Señor, estoy cansado de estar tirado en el suelo, en el piso, mordiendo el polvo. Yo quiero ser una vara útil, una vara ahora para servirte, una vara que ahora quiere ser restaurada en tus manos. Si es cierto, caí, es cierto, estuve mordiendo el polvo por mucho tiempo, no entendía muchas cosas, pero hoy que tú te atrevas a decirle: hoy Dios, hoy necesito estar en tus manos, necesito que me restaures, necesito que me sanes, necesito de ti. Y le voy a decir: Señor, ya no puedo más, Dios, ya no puedo más, Señor, te necesito. Ya no quiero seguir haciendo cosas que no convienen. Lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, ayúdame a disfrutar de tu palabra, ayúdame a abrir mi boca para alabarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Ya no quiero estar mirando a mi lado, yo quiero estar contigo, solamente quiero estar contigo, Dios. Que tú decidas ser esa vara en las manos de Jesús. Que no seas una serpiente ahí que esté mordiendo el polvo, tirado en el suelo, batallando con tus luchas solo. Dios está contigo, Dios va delante de ti. Jesús lo hizo todo en la cruz por ti. Si Jesús estuviera aquí hablándote, te diría: ¿qué esperas para levantarte? ¿Qué esperas? Decide levantarte. Yo no te condeno. Decide levantarte, porque mientras tengas aliento de vida, yo te tomaré en mis manos, dice el Señor. Yo estaré contigo. Yo te sanaré, te levantaré a tu familia. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús. Hermanos, Dios te quiere levantar. Dios no quiere que seamos serpientes. Dios quiere que seamos esos hijos de Dios, hermanos. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Que tú tomes la decisión de decir: yo quiero estar contigo, Dios. Yo quiero estar contigo, Señor Jesús. Yo quiero llenarme de tu presencia. Tú quieres ser esa vara en las manos de Jesús.